Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pablo? Bien, también, todo en orden por ahora. A ver, empecemos. La pregunta que te quiero hacer en este Mextrópoli Inversión Digital 2020 sería, ¿cómo pensar la posibilidad de una ciudad insostenible hoy cuando se suman las nuevas crisis que imponen la pandemia y la crisis económica, social y política que la acompañan? Entonces, me encantaría saber tu opinión y Bueno, que... yo lo primero que creo es que la palabra sostenible ya está obsoleta, es obsoleta, porque ha querido decir muchas cosas en las pasadas décadas, pero hoy en día si la sostenibilidad no tiene números, no tiene valor. Entonces, la sostenibilidad ya no solo puede ser un criterio político, conceptual, sino que hay que aterrizarla y hay que ponerle números. Por eso nosotros hablamos de autosuficiencia. Autosuficiencia es la sostenibilidad con números y es la sostenibilidad llevada al límite, la capacidad que podríamos tener de producir recursos localmente mientras estamos conectados globalmente. Esta idea que en realidad llevamos trabajando y discutiendo hace más de 10 años, ahora mismo con la pandemia, o sea, con la suma de la crisis por la vida y la crisis por el clima, hemos visto que esta puede ser una buena respuesta. Es decir, hacer ciudades que realmente permitan la vida de las personas, ciudades que impulsen la vida, ciudades que protejan a las personas, ciudades que creen comunidad, y para eso hemos de romper con algunos de los paradigmas del siglo XX, porque en el siglo XX ha sido el modelo de desarrollo industrial ha hecho que cada vez para ser más eficientes, cada vez tengamos que hacer más cosas en menos lugares. Y por lo tanto hubo el paradigma aquel en los años 80 y 90 que fabriquen otros y nos imaginamos que diseñar en California o en Barcelona y fabricar en China era algo bueno. Cuando ha llegado la crisis hemos visto que no es bueno no tener control ni de las cosas que necesitamos, ni tener control de la energía, ni tener control de los alimentos y por lo tanto cabe repensar cómo hacer una ciudad para el futuro que en realidad sea una ciudad que fomente la vida. Y para eso seguro que hará falta el uso del potencial de la revolución digital. La revolución digital ha parecido que era un fin en sí mismo en los últimos años, pero claramente esto se ha terminado. Es decir, la revolución digital puede servir para extraer mucho más petróleo de una manera mucho más eficaz o bien para poder trabajar desde nuestra casa y no tener que consumir energía cada vez que vamos a trabajar. Por lo tanto, yo creo que es un momento de repensarlo todo. Así pasó hace 100 años, en realidad, si recordamos la historia de la arquitectura y el urbanismo después de la Primera Guerra Mundial y de la llamada gripe española, pues hubo un cambio cultural conceptual en el pensamiento alrededor de las ciudades y de la arquitectura. Yo creo que esto es lo que tiene que pasar ahora. No, y creo que en lo que mencionas de repensar todo y en esta dualidad entre consumidores y productores, también es un poco un llamado a que todos tomemos ambos roles, ¿no? Ya no puedes dejar las manos de tu consumo de alimentos en otro país, entonces tienes tú también que tomar un rol activo en el manejo de la ciudad, en la construcción de la ciudad y en distintas escalas, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco eso, como a distintas escalas, los roles que se van a jugar, cómo cómo se involucran tanto ciudadanos, edificios, profesiones, ahora que mencionas lo digital, quiénes están actuando, ¿no? En este cambio. Bueno, yo creo que este es un cambio masivo y estructural en el sentido de que el modelo industrial nos ha llevado a especializar ciudades, ¿no? Detroit. Ujú, Cuando ha llegado una crisis, realmente Detroit ha caído y está claramente fuera del foco de la economía, ¿no? ujú. El turismo, el impacto del turismo puede haber también afectado, puede estar afectando estructuralmente a las ciudades solo basadas en el turismo con esta crisis. Por lo tanto,
parte de lo que aprendimos con la idea de la revolución digital o de la llamada la ciudad del conocimiento es que el conocimiento servía para hacer cosas y que lo que deberíamos intentar es hacer que las ciudades vuelvan a ser productivas, que en las ciudades se produzcan cosas, que en las ciudades y en el territorio al su alrededor se produzcan cosas, que en realidad esta idea de producir cosas ha ocurrido desde siempre hasta la revolución digital, perdón, hasta la revolución industrial, y precisamente ahora que volvemos a estar conectados con redes de información, que podemos aprender los unos de los otros, deberíamos volver a desarrollar este modelo de volver a producir cosas. Esta idea es justo lo contrario de las autarquías o del desarrollo del nacionalismo. Más bien tiene que ver con la idea de crear un mundo en red. Y para crear un mundo en red, realmente cada nodo tiene que ser potente. Si tú no eres nada, si tú eres solo consumidor, es imposible que aportes nada. Por lo tanto, todos hemos de producir y todos hemos de consumir. La economía debería mover, en el mundo se deberían mover más átomos y mover menos bits. Con esta pandemia hemos aprendido que podemos mover átomos y cómo los movemos, por ejemplo, con esta conversación telemática, con el teletrabajo, pero ahora hemos de aprender a producir más átomos, hemos de aprender a producir más cosas localmente. Y todo esto significa que es una gran oportunidad para las ciudades, ¿no? También esto tiene consecuencias directas, por ejemplo, con el modelo que nosotros llamábamos la ciudad de barrios productivos a velocidad humana, que en París lo llaman la ciudad de los 15 minutos, tiene que ver con esta idea de hacer lugares, hacer que la ciudad del futuro sea una metrópolis de barrios conectados, ¿no? La ciudad del futuro debería ser una metrópolis de barrios conectados, donde los barrios se produjera energía, se produjera parte de los alimentos, se produjeran cosas, acercáramos los lugares de trabajo allí a donde hay residencia. Y es una cuestión también de números, ¿no? Yo me imagino que podemos producir el 100% de la energía a través de sistemas renovables en las ciudades y en su entorno próximo, y deberíamos producir el 50% de nuestros alimentos y de las cosas de los objetos que necesitamos también en el entorno de las ciudades. Ok, pues creo que son grandes respuestas y espero que todo esto nos lleve a grandes proyectos muy próximamente. Pues muchísimas gracias y seguimos conectados. Muchas gracias a vosotros, y uno de mis mejores recuerdos fue el congreso de Arquine de hace unos años en Ciudad de México, y me alegro de participar en esta red de Arquine ahora de manera telemática. Un Ya, placer. espero pronto también en físico.